Hola, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Quería traeros una pequeña serie donde entro a explicar los fundamentos de Bitcoin. Creo que es importante por toda la confusión que hay actualmente con el ecosistema cripto, blockchain, tantos proyectos, miles de monedas. Creo que es importante que entendamos Bitcoin para poder evaluar pues, todo lo que se está dando, ¿no? Entonces, para arrancar, creo que la pregunta más importante es ¿por qué se crea Bitcoin? ¿Por qué alguien decide crearlo? ¿Cuál es su razón de ser y qué problemas pretende solventar? Entonces, sin más dilación, quería arrancar con una cita de Satoshi Nakamoto, que es el creador seudónimo o la creadora o el grupo de personas que está detrás de Bitcoin, que escribía bajo ese alias Satoshi Nakamoto, y lo que nos dice es que hay un problema con el sistema monetario vigente. Y ese problema es que depende de la confianza. Podéis ver aquí en la cita, tenemos que confiar que el Banco Central no va a devaluar la moneda, que no va a alterar la oferta, la cantidad de dinero, pero la historia nos demuestra cómo esa confianza es socavada sistemáticamente. La historia está llena de abusos de esa confianza, nos dice Satoshi. Y ese es el problema central que identifica con el sistema vigente. Con lo cual que podemos pensar que lo que él va a proponer va a ser una solución o una alternativa a lo que tenemos en la actualidad. Entonces, habiendo visto esto, quería entrar a revisar un poco el contexto histórico. Satoshi inventa Bitcoin y lo comparte con la comunidad de criptógrafos a principios de 2009. A finales de 2008 ya comenzaba a hablar de ello y hablamos de una coyuntura pues, muy convulsa, ¿no? Muy tumultuosa, en la que pues, el mundo financiero estaba sumergido en la gran recesión de 2008. Había habido una crisis inmobiliaria, una gran burbuja inmobiliaria en muchas partes del mundo que la habían precedido y en el 2008 comienza a explotar. Hay una quiebra de uno de los principales bancos de inversión del mundo, que es Lehman Brothers, que tenéis aquí en la imagen de la izquierda, y que fue sucedida por una serie de rescates bancarios. Por ejemplo, pues en Reino Unido hubo más de un rescate de los bancos. En Estados Unidos eh, recuerdo muy bien, con mucha claridad, como Han Paulson, que es la persona que he incluido aquí, fue invocada desde JP Morgan. Este sujeto trabajaba en uno de los principales bancos de inversión, creo que era el director ejecutivo, y lo metieron directamente a la Casa Blanca para dirigir el Tesoro y aprobar una serie de rescates bancarios, en un movimiento pues burdamente criminal, diría yo, ¿no? Pero bueno, esto creó, pues evidentemente, un entorno de malestar y de indignación. Había muchísimas revueltas sociales, pues en Wall Street teníamos el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. Yo en esa época vivía en Reino Unido y también había muchísimas protestas. En España estaba el movimiento de los indignados, que yo creo que comenzó con una ideología más transversal y era muy interesante, pero que al final resultó más monopolizado por un partido político en particular, desafortunadamente. Pero de cualquier manera lo que quería recalcar es que había un ambiente de indignación y de protesta generalizada en las calles. Entonces, mientras las masas protestaban, Satoshi ideaba una alternativa a los problemas del sistema actual, que son a los que he aludido al principio, ¿no? Esa confianza, ese sistema que está diseñado para depender de la confianza. Dos características del dinero fiat que vale la pena tener presentes, yo creo que todos somos conscientes de ellas, pero quizás vale la pena ponerlas de relieve. En primer lugar, tiene una función de oferta totalmente arbitraria. Aquí en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo durante las últimas 7 décadas aproximadamente, las alteraciones de la oferta monetaria pues, han sido bastante abruptas, ¿no? A veces crece en el XY, tenemos el crecimiento porcentual año a año y vemos que a veces crece al 5, a veces crece al 10, a veces crecía, pues después de la gran recesión creció al 10, antes de la gran recesión, perdona, crecía al 10, luego hubo una reducción de la tasa de crecimiento, luego un aumento. Entonces tenemos estos cambios totalmente arbitrarios, y son arbitrarios porque hay un árbitro que los decide, que es el Banco Central, y que producen enormes distorsiones en la economía. Quizá pues lo escandaloso que fue el último aumento que hemos visto tras el COVID, ¿no? Que la oferta monetaria ha aumentado en más de un 25%. Esa es la primera característica del dinero fiat que yo diría que es muy problemática. La segunda es que es centralizado. Es un sistema centralizado, hay un cuerpo de burócratas, pues aquí vemos a 3 exbanqueros centrales que se encargan de pues, tomar decisiones
de manera a menudo unilateral y muchas veces influenciados por ciertos poderes económicos, ¿no? Como puede ser el cártel financiero. Si un banco tiene problemas, pues voy a llamar a los bancos centrales para que los rescaten, como hemos visto en el pasado. Y en otras ocasiones, pues es un gobierno populista, como ocurre en Sudamérica, que directamente tiene una puerta que comunica con el Banco Central y entra y le dice al banquero, bueno, imprímeme cantidad de X, imprime más dinero para esto y esto nos lleva al eventual colapso de la economía. Entonces, estos dos problemas para mí son los problemas centrales del dinero fiat y creo que Satoshi estaría de acuerdo con ello. ¿Cuál es la solución que Satoshi nos plantea? Pues muy fácil, eliminar al burócrata y crear un sistema monetario que en vez de estar gestionado por Homo sapiens corruptibles, por chimpancés, se gestione mediante un software. Un software no tiene ideología. Un software da igual el dinero que le pongas delante. Una función criptográfica o matemática te va a dar el mismo resultado. Entonces, la idea es que si quitamos el chimpancé y ponemos funciones criptográficas, matemáticas, que componen el software, vamos a poder crear un sistema monetario mucho más confiable que el actual. ¿Cuáles son las características de este nuevo sistema que es Bitcoin? Pues tiene una función de oferta predefinida. Ya no es arbitraria como el sistema actual, sino que hay un límite de 21 millones de monedas. Y además en esta gráfica podéis ver cómo en cada momento podemos conocer la tasa de inflación. Es decir, aquí en naranja tenemos la tasa de inflación que va reduciéndose cada 4 años. Es decir, que podemos tener una certeza absoluta de cuál va a ser la tasa de inflación en cada momento futuro. Esto es totalmente diferente del sistema actual que tenemos en la actualidad. La segunda característica fundamental, pues que es descentralizado. Aquí no hay ningún grupo de burócratas, eruditos, doctores en la disciplina que sea, sino que el software se gestiona de una manera descentralizada, es decir, está copiado en una serie de nodos, en una serie de computadoras por todo el mundo, que he puesto aquí en este mapa, y no puede alterarse. Por su propio diseño, y esto es algo que no vamos a entrar a desarrollar en este vídeo, pero por su propio diseño, cada computadora debe tener la misma versión del software para que funcione. Es decir, nadie puede hacer cambios unilaterales. Si tú en tu casa haces un cambio unilateral al código de Bitcoin, no vas a ser compatible con el resto de computadoras, con el resto del protocolo, y ese cambio no te va a servir para nada. Entonces, ¿por qué Bitcoin es revolucionario? Pues es revolucionario no por abrir un metaverso, ¿no? Como hacen otros proyectos, ni crear NFTs o JPGs para que la gente pueda intercambiar imágenes de pingüinos, que yo lo encuentro bastante absurdo, o tampoco para revolucionar las finanzas descentralizadas, para descentralizar las finanzas, que es algo que, bueno, puede tener cierto interés, pero que aún está por ver si realmente es realizable, sino Bitcoin es una revolución financiera, no tecnológica. Bitcoin nos trae un nuevo sistema monetario que no depende de la confianza en nadie, en ninguna autoridad. Y por tanto, al depender de un software, al estar construido sobre un software, podemos confiar en él más de lo que podemos confiar en el sistema monetario actual, o al menos ese es el propósito con el que fue diseñado. ¿Cómo funciona Bitcoin y por qué podemos confiar en el software? Ya es una pregunta más técnica que no vamos a desarrollar aquí, pero que podría, y de hecho yo creo que voy a hacer otro vídeo para explicar de manera todo lo accesible, lo más accesible que pueda, cómo funciona el software, porque es importante y eso creo que será para otro vídeo. Si queréis saber más sobre mi trabajo, podéis entrar a mi web, gaelsanchezsmith.com, y también podéis contactarme ahí a través de mi web. Os mando un abrazo, espero que haya sido de interés y no dudéis en contactarme para dejar feedback. Un saludo.